no podemos olvidar que el negocio es dinero también. O sea, la gente construye empresas para poder tener dinero, y no solo dinero para ellos mismos, sino para generar empleo. O sea, al final, cuanto tú más generas para la gente, tus trabajadores, para la sociedad. Entonces, no podemos olvidarnos que una empresa que no facture o que facture mucho pero no tenga beneficios, deja de tener completamente sentido. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el podcast de Volcánica Canary Community. Hoy se viene un capítulo muy especial. Volvemos al mundo del emprendimiento. Lo estábamos hablando antes, que nos habíamos desligado un poquillo, tocando mucho el tema de la salud, de la política, y hoy volvemos por fin al mundo del emprendimiento. Vamos a hablar de eventos, comunicación, branding, comercio local, porque tenemos el placer de tener a Natalia Triana, que es la fundadora de Canary Marketplace y también la agencia de Canary. Así que nada, Natalia, bienvenida, ¿qué tal? Hola chicos, muchas gracias y sobre todo gracias por invitarme. Es un placer, es mi primer podcast oficial al que voy. Así que nada, me ha generado muy buen rollo y es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Pues Natalia, como siempre empezamos un poco, ¿no?, tocando la parte de Canarias. Cuéntanos un poco de dónde eres, de qué isla, y también un poco, siempre decimos, tus 10 primeros, ¿no?, 15 años ahí viviendo, cómo era la vida ahí de Natalia. Pues yo soy palmera, no sé si lo saben, pero soy de la isla de La Palma, de Santa Cruz Qué de La bueno. Palma concretamente. La segunda que traemos. ¿Sí? Estuvimos a Jose, imagino que lo conocerás, de Hombre, la yo Toria. es amigo mío. Claro, Sí. claro, Ahí, claro. ahí. Qué guay, pues soy palmera. Hasta los 18 años estuve en La Palma y, como pues seguramente saben, ahora sí hay universidad y hay carrera, pero en el momento donde yo estaba pues no había ningún tipo de carreras en La Palma, entonces teníamos que decidir irnos fuera, y yo con 18 estuve en primer año en Madrid y ya el resto lo estudié en Tenerife. Entonces, desde los 18, pues estoy fuera de mi casa, pues vida universitaria al principio. Pero bueno, también creo que eso a la gente que es de La Palma y a la gente de las Islas Menores también nos sirve para madurar un poco antes, porque salimos de nuestra zona de confort. Y nada, yo vengo de un sector completamente diferente al que me dedico ahora. No sé si lo saben, No. pero yo estudié fisioterapia. Hostia, Hostia, vale, qué ok. bueno. Yo estudié fisioterapia además por vocación, no porque no me gustara, sino por vocación. Y ¿Vocación desde pequeñita o desde cuándo? Empezó en mi edad más adolescente, porque tuve un entorno pues muy relacionado con la fisioterapia, una situación personal que me llevó a estar muy en contacto con la fisioterapia, y en concreto con la fisioterapia pediátrica, que es un sector un poco desconocido también. Pero bueno, salí de la carrera, estuve trabajando de eso, estuve con mi profesora además, que de aquí le mando un besazo, que es Laura. Estuve haciendo ¿En Madrid o dónde? En Tenerife. Estuve en el norte de Tenerife, en la clínica LAE, que es de una compañera, y estuve trabajando de lo que quería, que era de fisioterapia pediátrica y embarazo, que es un sector un poco desconocido. Qué Y bueno. lo conseguí, estuve trabajando allí. Y bueno, fue un poco de forma orgánica. Yo sí quiero decir que yo no soy una emprendedora que nací con ese espíritu desde pequeña de quiero emprender, o tenía claro, como mucha gente que estudiaba, de quiero Claro. tener un negocio. En mi caso no fue así. Fue un poco de forma orgánica. Queríamos hacer algo, mi pareja y yo, que es mi socio, y empezamos a buscar. Estamos saliendo de la pandemia, un momento un poco delicado para el comercio. En ese mismo momento, yo sí que vengo de familia comerciante, de Santa Cruz de La Palma, y bueno, vimos una pequeña oportunidad donde visitamos un montón de ferias privadas y públicas, donde había muchos artesanos y diseñadores canarios y comercios. Y empezamos a apuntar cosas que nos iban diciendo, qué necesidades tenían, problemas obviamente de digitalización que tenían todos, y que en la pandemia obviamente fue muy evidente, porque la gente que no estaba en una página web moría. Nada, No cero. estaba. Y empezamos ahí como a anotar pues esas cosas, y salió la idea de hacer un marketplace. Por eso es Canary Marketplace. Empezamos con la idea de hacer una tienda online. Pero es verdad que al principio era muy difícil porque nadie nos conocía. Yo era muy joven, o sea, tenía literalmente de 22 a 23 años cuando empezamos con bueno, esta idea. Entonces era como, me cae súper bien esta niña, pero no sé realmente qué es lo que puede hacer. Y Claro. bueno, nos pasamos en un montón de ferias, cogiendo tarjetas, hablando con un montón de gente, y decidimos hacer un evento. Un evento Pero- donde recogimos. Antes de que sigas, porque para ir sentando un poco, porque para no pasar tan rápido, cuéntanos un poco, porque yo quiero entender, ¿no? O sea, nos cuentas, terminas la carrera, te vas a Tenerife, estás ahí haciendo fisioterapia. ¿Cómo es que te da por empezar a mirar, no, esto es un negocio Pero yo local? seguía de fisio. Es muy curioso, ¿Tú porque yo seguía seguías? de fisio. Sí, yo estaba, Vale. obviamente yo no me tiré a la piscina, sino
Era fisio con mi empleo Sí, que se normal. fue dando, ¿no? Como Y dijiste. esto fue como un hobby. O sea, realmente vamos a hacer algo, pero vamos a hacer algo a ver qué sale. Nunca, ni de broma, hace 5 años me preguntas que si iba a estar dedicándome a esto, te digo que no. O sea, es todo muy claro. ¿Qué pasó? Que hicimos ese primer evento, eh, muy por la cara de decir que 30 empresas canarias, que en ese momento muchas estaban empezando, otras ya llevaban años, confiaron en nosotros ciegamente. Vinieron, nos Qué pagaron por bueno. participar en el evento en una finca Qué privada en Los pasada. Realejos y fue una locura. O sea, es verdad que tiramos de marketing, tiramos de influencer, tiramos un poco de lo que veíamos que funcionaba en ese momento, pero fue un impulso brutal. O sea, nosotros generamos ahí nuestras primeras 30 empresas que a día de hoy siguen participando con nosotros y están ahí al Qué pie del bueno, cañón. todas, ¿en serio? Sí. Y te diría que muchas de ellas que empezaron ahí, que tenían una marca, una micromarca que no se sabía muy bien qué era, a día de hoy tienen marcas consolidadas. Qué bueno. Porque Mucho Y mérito. una pregunta, Natalia, para el que no conozca a Canary Marketplace, ¿qué es, no? Para el que no conozca el proyecto. a día de hoy puedo decir que es una comunidad de emprendedores, sobre todo de marcas y diseñadores canarios. A día de hoy hacemos eventos itinerantes por Canarias, que tipo mercado, sobre todo en espacios públicos, ¿vale? Al final lo que Bueno, hacemos es como, yo digo, no es un market o un mercado al uso, sino intentamos conectar a todos esos pequeños emprendedores con el cliente final. Al final ahora estamos muy enfocados en el e-commerce y en el marketplace y en la web, pero al final en una marca pequeña, una marca local, también hay que competir a nivel físico, porque Por muchas de ellas enten- no tienen ni tiendas. Claro, por claro. entender esa parte física, o sea, por ejemplo, hace un evento, un mercado, un marketplace en, vamos a decir, Gran Canaria. ¿Son marcas de todos lados que traes? ¿Intentas contactar con tu red de marcas de esa isla? ¿Cómo es un poco esa historia, no? Logística, porque al final, Nosotros, a partir del primer evento, algo que hicimos muy bien y que siempre le insisto a todas las personas que tienen una marca o una empresa, es generar esa base de datos o esa, lo que se conoce ahora como newsletter, donde todo el mundo se comunica, pues nosotros creamos una base de datos del primer evento. Esa base de datos, a través del boca a boca, porque decir que es puro boca a boca, se fue llenando de marcas canarias, de marcas y diseñadores. A día de hoy hay más de 1000 de toda Canarias, de todas Wow. las islas. Esa base de Entonces, datos vale pasta ahora, ¿eh? sí, lo sé, y además hay gente que quiere aprovecharse de ella. Me imagino. No. Claro, te Y quites la cuidado. di- además yo la cuido mucho porque es gente que de verdad, ustedes hablan de la parte social, para mí Canary Marketplace es una parte social. O sea, Claro. para mí ha sido y es como mi granito al mundo de lo que quiero dejar porque hemos conseguido una cosa que es tener una comunidad que confía al 100% en lo que hacemos y que nos recomienda y al final nosotros sacamos algo y te voy a poner un ejemplo. Esta semana sacamos un evento que tenemos en Vilaflor de Chasna, que es nuestra 4ª edición y se apuntaron en una hora más de 80 empresas a participar. En una hora. Ya. Entonces ahí tenemos una cifra muy loca de la confianza que damos porque no estamos yendo a Santa Cruz o a La Laguna, estamos yendo a Vilaflor de Chasna, que a pesar de que es un evento que la verdad que sale muy bien y es de locos y viene mucha gente a verlo, es verdad que estamos en Vilaflor. Es de los Sí, Y pueblos más ahí, estás altos de, en ¿no? la De Canarias. laguna o... Claro, claro. él, ¿No era uno de los pueblos más altos de Canarias, algo así? sí, uno de los pueblos más altos de Canarias y uno de los pueblos más Ya. altos de España. Ah, mira. Natalia, una Entonces, pregunta. un poco es eso. O sea, al Claro. final lo que hemos construido es una comunidad que confía. ¿Qué necesidades viste, ¿no? En el comercio local para emprender este primer evento, ¿no? Porque nos estás contando que hablabas mucho con, ¿no? Con los comercios locales y vas apuntando cositas. ¿Qué necesidades veías? En cuanto a lo online, obviamente una web, obviamente digitalización, obviamente conocimientos en redes sociales, todo esto lo detectamos y por eso nuestra primera idea era un marketplace. Vimos que era muy difícil, primero, generar en ese momento la plataforma, como la inversión que había que hacer a nivel de marketing y sobre todo la rentabilidad. Entonces, otras cosas que fuimos apuntando desde todos esos eventos, los déficits que tenían ellos. Déficit en marketing, déficit, vale, yo hago un evento y pongo 4 carpas, pero aquí nadie me atiende. Yo estoy solo durante 3 días, me llueve, me fastidio, hay una mesa y una silla, no me ponen nada, no me ponen luz, no me ponen corriente y al final estoy como un poco desolado, pase lo que me pase, estoy Claro. solo. Por otro lado, no hay marketing, la gente viene porque pasa por la calle, pero no hay una convocatoria, no hay una publicidad previa de las marcas que van a participar, no hay una llamada a los propios clientes de cada una de las marcas, porque eso es algo muy bueno. Al final, cuando tienes 30, 40 marcas en un evento, ellas mismas, nosotros fomentamos que ellas mismas traigan a su comunidad. Son 40 Claro. canales que tiene.
aunque tengan 300 seguidores, son 300 personas o potenciales clientes que ya no solo van a ser de mi marca, sino van a ser de la marca que está al lado. Entonces, Sí. al final todo eso lo apuntamos. Y es verdad que he de decir una cosa, que lo que más siempre nos hablan es de la atención y del cariño que les damos cuando participan con nosotros. Eso no es Qué algo guay. buscado. O sea, es algo que yo pienso que es lo básico. Es decir, que yo te dé agua o que te ponga una silla o una mesa o que te diga cómo estás, cómo lo llevas, no me parece algo que se tenga que dar como un extra, sino que es algo que va en la persona, pero eso no lo tenían. Entonces Nunca, o fue sea, sí, no tenía ese trato humano, ¿no? De verdad, de no, decir, oye, de tú a ni tú, un de poder canal apoyarte. ni un canal directo Porque, muchas veces con el que quejarse, porque al final, yo siempre lo digo, las marcas son nuestros clientes. Nosotros hacemos un Claro, evento, pero quien hacen posible que Canary Marketplace existan son ellos. Si ellos no claro. van, porque tú les tratas mal, porque le das una mala atención, porque tienen una mala experiencia, que también puede pasar, que somos humanos, no me van a venir más y el proyecto muere. Y no tiene sentido mi propósito. Porque antes me imagino que los marketplaces que habían, que eran como más tipo públicos o que había exactamente antes. Sí, o sea, al final creo que esto también, Canary, es como el resultado de una colaboración público-privada. También a nosotros, antes eran pues ferias de artesanía al uso, muchas marcas pequeñitas no podían unirse a las ferias de artesanía porque no tenían el carnet de artesano, porque hay que pasar por unas pruebas. El comercio se quedaba en las tiendas y no podía salir a la calle. Nosotros generamos como ese canal de no solo una feria de artesanía, sino que estamos poniendo en valor el comercio. Y el comercio es la que vende ropa, a la que vende también el crochet hecho a mano con sus manos. Y es que somos todos pequeñitos, no hay unos por encima de otros. Entonces, antes era más público, ahora hay muchas colaboraciones público-privadas, pero nosotros llegamos en un momento donde esa colaboración público-privada no era tan evidente. Entonces, ya. entramos ahí y la verdad que yo agradezco mil todas las oportunidades que nos han ido dando, porque al final ha sido por recomendación. Propias marcas que participaban en nuestros eventos, imagínate, me pongo un ejemplo, son del Sausal o de Las Palmas, pues nos recomendaban a entidades para que nosotros hacemos los eventos a día de hoy con esas entidades. Qué bueno. Natalia, por ir un poco más cronológicamente, porque creo que aquí hay demasiada información para ir, ¿no? Un poquito categorizando y para que la gente lo entienda. Dijiste, ¿no? La primera vez que lo haces ya 30, o sea, podría haber sido 2, podría haber sido 3, podría haber sido 10, y ustedes entran y empiezan con 30, ¿no? Marcas, empresitas, canarias, comercios, ¿no? Que les apoyan. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia, dónde lo hicieron, qué equipo tenías montados, ¿eras tú y 20 personas más o quién era? Nada. Era yo y mi pareja Javi, que también está en la empresa. Él pues llevaba más la parte administrativa, factura, que es la que sigue llevando a día de hoy. Pero bueno, al final un poco la idea fue pico y pala, o sea, escribiendo a marcas, diciendo un poco nuestro propósito, qué queríamos conseguir con el evento. En esas ferias que hicimos amistades con mucha gente, o sea, las que fuimos visitando, y a partir de ahí, pues ese contacto directo. Y no me preguntes porque nunca me voy a olvidar de las 2 marcas primeras que se apuntaron al evento. Las tengo aquí, pero marcadas. Y ellas confiaron. O sea, yo creo que confiaron un poco ciegamente en mi persona, que era la persona que hablaba con ellas en ese momento. Y fueron 30 marcas. Se hizo el evento, pasó ese evento. Y he de decir que no es todo tan bonito. El segundo evento que tuvimos ya nos vinimos arriba, eran 40. Y era en un hotel donde las características no eran quizás las mismas que tuvimos en el primero. En el primero fue en una finca Zulula, que nos abrieron las puertas y nos lo facilitaron todo desde el primer día. Qué bueno. Nos pusieron, o sea, es más, nosotros pasábamos siempre por delante de esa finca y decíamos, Dios, qué guay estaría hacerlo ahí. Digo, pero imposible que aquí nos Que era una atiendan. finca mola, ¿eh? Y es una finca que es impresionante, no sé si la conocen, No. pero es una pasada de finca, se hacen las mejores bodas allí. Y casualmente, yo no digo suerte, pero de alguna forma caímos con Susana, que era la persona correcta, la que dirigía en ese momento, y nos abrió las puertas, nos dijo que sí a todo. Wow. Qué Y fue pasada. como, al final todos ganamos, ¿no? Al final para ellos era publicidad porque vino mucha gente a la finca y estaban en un momento de cambio y salieron de ahí muchísimas bodas, pero para nosotros fue una oportunidad y un escaparate brutal. El segundo evento que hicimos fue en otro espacio, menos controlado porque teníamos menos contacto con la dirección. Entonces ahí se nos quedó un poco grande, había condiciones meteorológicas que no contamos. Y yo Claro. siempre cuento eso porque al final el primero salió maravilloso, que es lo raro.
Y el segundo fue como, ¿y esto qué? Esto es un evento de verdad, no lo primero. Claro, El claro, claro. caos. Chua. Una pregunta que tengo y que le hemos hecho a varios, sobre todo empresarios, y es, ¿por qué creen que es tan importante el físico en Canarias? Porque al final en Canarias yo creo que es muy importante el físico. Es una cosa que hemos visto también con gente, por ejemplo, que trabaja en la consultoría en Canarias, que sentido es que tienes que estar pegado al cliente one to one. ¿Por qué crees que es tan importante el físico? La confianza. Yo creo que es muy importante en Canarias tener confianza en tu marca, o sea, la reputación. Al final, y en el canario también, es decir, yo me he dado Claro. cuenta que a pesar de que hay miles de agencias de marketing, grandes, pequeñas, agencias de eventos muy grandes, a mí me llama. Y yo llevo 5 años en el sector, vengo de otro sector diferente, a pesar de que me haya formado y tengo un equipazo de profesionales, pero a nosotros nos llaman y estoy seguro que nos llaman por la confianza, por el atendimiento, porque estamos ahí. Pasa cualquier cosa, no es lo más sano del mundo para el emprendedor que me esté escuchando porque es una cercanía bastante y que desgasta en algunas ocasiones, pero creo que es la confianza. Porque Lo que ustedes están disponibles 24/7 casi. O... No, hay que poner límites, pero sí que es Vale, vale. verdad que es dar un trato, es un trato diferente, un trato más cercano que a lo mejor no mandarte un correo cada 5 días y si estás descontento, pues suerte. Claro, Al sí, final, sí. yo últimamente hablo mucho con los clientes y además hice un post de LinkedIn hace poquito hablando de esto, que al final muchas veces nos enfocamos en la venta, en vender, 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 quiero ventas, quiero llevar unas redes sociales, quiero que me lo lleven las redes para vender. Y está muy bien la venta, pero si yo te compro a ti y tú no me das un buen servicio y no me das confianza y me han hablado mal de ti, yo te compro una vez, pero no te compro dos. Sin duda. Sí, sí. Te Y duele es Muy mucho así. más importante. esa parte. Y de trabajar bien. O sea, creo que hay un vacío legal muy importante en que nosotros no lo hemos encontrado y creo que a ustedes les habrá pasado encontrarte con empresas pues que quizás no trabajan tan bien y que tú te diferencies, seas honesto, trabajes bien o dentro de tus posibilidades te puedes equivocar, pero creo que eso es muy importante a día de hoy. Y cómo de esos, ¿no? De 30 empresas, 40 empresas, cómo después lo van escalando, porque supongo que no fue todo, o sea, al principio fue muy tú y, ¿no? Y tu pareja, después ya vas abriendo equipo, vas viendo cómo moverte a otras islas, cómo es toda esa historia. Después todo empezó a crecer un poco loco, o sea, ya después en vez de 100 personas habían 200 en la base de datos, ya no habían solo gente de Tenerife, había gente de Las Palmas, de Lanzarote, de La Palma. Te diría que las redes sociales han sido un escaparate muy bueno para nosotros, no solo por nosotros, pero el influencer marketing también ha hecho muchísimo. A nosotros nos apoyaron muchas influencers desde el principio, porque eso, Qué estábamos bueno. en un momento de salir y empezamos ahí y dimos Claro. como esa conversación en redes sociales y empezamos a crecer a cada vez más testimonios. Terminábamos un evento y las 30 40 marcas, testimonios, solo pueden ver en redes sociales de gracias al equipo de Canary Marketplace, me he sentido súper atendida. Todo eso genera una bola. Cada vez que cerrábamos un evento habían 200 marcas nuevas. Entonces era como una mezcla que se fue creciendo solo. Llegó un momento que esto ya empezó a hacerse más real, porque ya 2 personas no pueden con todo esto y más teniendo trabajos aparte. Y ahí fue cuando ya amigos míos que en ese momento no tenían trabajo empezaron a meterse en la empresa pues de una forma, extras en eventos, puntuales, hasta que empezamos a evolucionar a otra cosa. Ya no era solo Canary Marketplace, sino eran entidades públicas con las que habíamos trabajado y querían nuestros servicios para otras cosas, o marcas que eran patrocinadores incluso de Canary y querían ya otros servicios por parte nuestra porque les gustaba lo que hacíamos y confiaban en nosotros. Qué Qué bueno. bueno. Antes de pasar a eso, Natalia, tengo dos preguntas y la primera es que, bueno, lo has explicado un poco ahora, pero me gustaría que lo expliques un poquito más a fondo. Y es, ¿no? En estos primeros eventos, me imagino que el gran gap que tenían era llegar al máximo número de personas posibles. ¿Se centraron full en influencer marketing o también usaron otras vías para llegar a la gente? Pues yo te diría que el influencer marketing ayudó mucho, pero también ayudó mucho el momento. Saliendo de la pandemia todo el mundo quería salir a la calle y he de decirlo que eso yo creo que fue también un momento muy bueno para nosotros y las propias empresas que participan. O sea, nosotros nos nutrimos mucho de esas microcomunidades que tienen cada una de las empresas y al final nosotros, pongo el ejemplo, compartimos un cartel y esas 30, 40 personas se hacen eco del cartel y sus familiares se hacen eco del cartel. Y por eso digo que las redes sociales para nosotros sí han sido un punto súper importante. Que hemos tenido otra cosa, que esto empezamos a trabajarlo no en el primer evento, sino a partir del tercero, prensa.
una estrategia global, no solo redes sociales. Al final es algo que también digo mucho, pero nos centramos mucho en las redes y está muy bien, pero lo que genera confianza y lo que genera realmente reputación y una seguridad al cliente final que viene también es que salga en prensa y que tenga esa notoriedad, que a lo mejor las redes sociales llega a un público, pero la prensa y la radio llegan a otro. Entonces nosotros empezamos a hacer campañas un poco más integrales, más profesionales, ya no solo nos enfocamos solo en influencer marketing o en redes, sino vamos a un público más amplio. Y tocando ese público, ahora que lo mencionas, era un público, supongo, como tú dices, ¿no? Era un público de esas propias marcas que venía hacia ese efecto, ¿no? De llamada de, oye, mira, estamos aquí, pero también es un público a lo mejor no solo local y también turístico, o no sé si tienes ese dato de cuánta gente es local, cuánta gente es turista. Depende del municipio al que vayas o donde hagas el evento, va a variar mucho el público. Es más, te puedo decir que el público del Puerto de la Cruz, de La Laguna, de La Orotava son totalmente diferentes unos entre otros. Entonces, incluso las marcas que participan nos lo dicen, son como nuestro termómetro de aquí me ha ido mejor o aquí no. Cada marca tiene su público, nunca hay un público concreto para todos. Ok. Pero sí que es verdad que nuestro público es mucho local. Es decir, que a Canary Marketplace le sigue mucha gente local. Entonces, eso, vamos a Vilaflor y nos aparece gente de La Orotava que va al evento, nos aparece gente de La Palma. O sea, que es que no es solo... Es verdad que el turístico suele ser más porque se enteran en el momento, porque están, por ejemplo, en Vilaflor es un pueblo turístico, que pasa mucha gente al Teide. Entonces sí que hay ese público, pero normalmente vamos al público más local. No, supongo que la gente también quiere tener esa experiencia, ¿no? Porque ustedes, como tú dices, no es solo a lo mejor un marketplace, un sitio donde vas a comprar la verdura, etcétera, sino es una experiencia, ¿no? De evento, de verdad que sea como un poco sensorial, por así decirlo, ¿no? No he ido a ninguno, o sea que todavía tengo que ir a alguno, pero pues el 8 de agosto tenemos Vilaflor Latte, o sea que hay que ir, pero hay muchos. El 8 de agosto está en Francia, Hugo, creo, ¿no? Bueno, pero en Navidad tenemos una programación bastante grande de diferentes puntos de las islas donde hacemos eventos y al final también el éxito nuestro no es solo porque ponemos a las marcas, sino nosotros a las marcas las acompañamos de dinamización familiar, música, experiencias, show cooking, talleres infantiles. O sea, al final es una experiencia completa. El público al final no solo le estás incitando a comprar, sino estás yendo a vivir algo. Que al final los eventos a día de hoy la gente necesita vivir cosas. Y eso es extrapolable a Canary o a cualquiera de los eventos de marcas que hacemos. O sea, trabajar la experiencia porque a día de hoy estamos cansados de hacer scroll, de estar con el móvil, de tener 1000 cosas en la cabeza y tú quieres ir a un sitio y desconectar. Que es un plan como muy family friendly, ¿no? Porque me imagino una familia, oye, que tienes música, un taller, gastronomía, pero es que también, oye, que no tengo plan con mis amigos, oye, vamos aquí y tal, o el primo de la que está vendiendo tal. Al final tienes ahí, ¿no? Un montón de efectos de llamada. Para seguir un poco con esa cronología, ¿no? Ven que empieza a crecer. ¿Cuál es el siguiente paso, no? Nos comentas que empiezas a meter amigos. ¿En qué momento deciden ustedes ya centrarse? Mi principal, creo que punto de inflexión fue cuando tuve que decidir dejar fisioterapia en ese momento, porque a mí, recordar que me gustaba mucho la fisioterapia, pero era completamente incompatible. O sea, yo llegó un momento ¿Te dio miedo o no? Sí, claro. Sí, y nunca puedes decir que no, porque al final yo estaba en el punto de, es el momento ahora y lo sentía así, o sea, era como el momento del cambio, y si no, seguramente no tenía más esa oportunidad, porque me estaba presentando ahí y tenía que cogerla. Claro. Y si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie por mí. Entonces, al final, fue una decisión complicada de, vale, si esto está yendo bien estos meses, pero dentro de un año, no. Claro. O sea, y he de decirlo, mi familia, mis padres son muy seguros. O sea, ellos nunca me han inculcado el emprendimiento, ellos lo saben. Mi madre es profesora, ella me ha inculcado ser funcionaria, porque obviamente lo entiendo como padre, la seguridad y la estabilidad que quieres en tu hija. Y es la realidad que hay en España, se lo hemos hablado un montón de veces en este podcast. Y a pesar de eso, mis padres, es decir, que chapó porque no me limitaron en nada, pero fue una decisión íntegramente mía. Me podría haber salido mal. Pero en este caso... ¿Y cómo te salió? O sea, y empiezas y te quitas de fisio, ¿y cómo empieza todo a...? Y fui a muerte. Ya ahí es verdad que cuando tienes dos cosas, es verdad que descuidas una y la otra. Cuando ya dejé la fisioterapia, empecé a pensar como un negocio. Eso me lo dijo un mentor mío, me dijo, ¿sabes lo que te pasa? Que yo en ese momento ya tenía mentorizaciones, tenía gente que me estaba ayudando en el tema del negocio y me decía, es que hasta que no lo veas como tu trabajo y tu sustento el día a día, no vas a tener como esa seguridad y esa seriedad que necesitas. Claro, esa urgencia también, ¿no?
Y literalmente fue así. Y para tocar justo eso, porque con Hugo sobre todo lo hablamos mucho, claro, tú venías de un sector totalmente diferente, cuando vas a saltar a la piscina, ¿cómo decides vale, a ver, espérate, es que tengo que profesionalizar esto, pero a lo mejor no tengo los skills, voy a buscar un mentor? Cuéntanos eso, ¿no? Porque aquí siempre hablamos de la importancia de tener un mentor, ¿no? De alguien que haya logrado a donde tú quieres llegar. Explícanos un poquito todo ese camino. Yo empecé en un programa de mentorización, pero aparte conocí a José Macabello, no sé si lo conocen de BQ, es un mentor de europea y demás. Pues empecé con él un poco, una compañera mía, Alba, empezó con él, me lo recomendó y bueno, fue el que me bajó un poco a tierra los números, porque esa es otra. Cuando tú no eres emprendedora, empresaria, todo es social, el social no paga factura. Y es de Claro. decirlo. Entonces, fue cuando empezamos a ver realmente que esto podía ser un negocio, que no solo Canary en sí, sino todo lo que me estaba saliendo alrededor, porque al final, pues Canary es un evento, es un proyecto, pero tenemos muchas otras cosas. Y entonces, para mí la mentorización es clave, porque Claro. si en tu entorno no hay emprendedores, no hay gente que haya estado en esa situación, verte sola, en mi caso con 23, 24 años, sin tener ni idea, y encima en un sector totalmente diferente, es difícil. Yo ahí me empecé a tener que formar, empecé a buscar gente o colaboradores que estuvieran en el mismo sector que yo, que he aprendido de compañeros, porque al final los mentores no es el que paga solo, sino son los compañeros del sector de los que te nutres y que te abran las puertas, porque yo de eso he tenido muchísimo. He tenido muchos compañeros que llevan años, pero años trabajando en el mismo sector y que me han abierto puertas. Qué bueno. Y eso es O sea, que difícil tú fueses porque nueva para que dejes, ¿no?, ese acceso, sobre todo para aprender y que no cometieses tantos fallos, ¿no? Porque creo que eso es una parte del mentor y de estar con gente que a lo mejor lleva 10 años, 12, 20, que te da esa experiencia previa que a lo mejor te da un empujón mucho más alto que si lo tuvieses que cometer todos esos errores por tu cuenta, ¿no? para mí el mentor o personas que hayan vivido lo mismo que tú, que están en el mismo sector, caminar con ellos para mí ha sido fundamental. Incluso yo tengo gente en el equipo muy formada, he tenido gente en el equipo formada y yo siempre digo, está bien estudiar, pero también hay calle, o sea, tenemos que nutrirnos ahí de la calle, de quien está ahí. Estamos en un sector donde necesitas ser espabilada Sin y duda. nosotros es un sector muy masculinizado, mi equipo son todos mujeres. Qué guay eso. Excepto mi socio, que no se dedica concretamente a los eventos, y algún colaborador, pero somos mujeres. Y en un Qué sector bueno. que es difícil, yo con 23 años, 1,50 que mido, pues es difícil y no se cuenta y muchas veces, no lo he dicho mucho, pero sí que es verdad que con mi equipo lo hablo, hay veces que te haces pequeñita porque no tienes las herramientas, porque llegas nueva y a mí en ese caso, en ese momento aprendí mucho de compañeros y de compañeras que en ese momento me dijeron, oye, esto te espabilas o te comen. Sí, y lo notabas un poco, esa parte de empezar en un sitio que a lo mejor no conoces, que te fueran a comer, de verdad. O sea, al final la gente no se da cuenta A ver, yo de lo a supongo, lo mejor competitivo, agresivo que es el mercado, ¿o no? sí, yo he tenido situaciones. O sea, he tenido situaciones que a día de hoy me pasan y obviamente digo, qué fuerte, yo nunca se lo haría a nadie, pero sí he tenido situaciones complicadas. Situaciones de amenazas, incluso cuando empecé con ¿Cómo? los eventos. Sí. Coño. A ¿Se mí puede en contar un De poco? que te estás metiendo, de que te estás metiendo en un espacio de esto otra no lo he persona, ¿o contado cómo? nunca y no sé si debería contarlo, pero bueno, voy a decir nada, no voy a nombrar a nadie. Claro, No, claro. no me deja El nadie. ejemplo, No, el no, ejemplo. no, pero Pero sí. tienes que contar la anécdota, si no, No, si te no puedo anécdota, seguir. básicamente eso de, pues, amenazar un poco en el sentido de te estás metiendo en un sitio que a mí como profesional no me está gustando tanto, porque eres Ya, competencia. ya. Y yo en Y ese tú, claro, momento, pues, no sé cómo, Joder. dije, pues vale, pero es que esto es un mercado libre. O sea, aquí al final, y además yo tengo un pensamiento de trabajo muy diferente a eso. O sea, yo me he dado cuenta que el éxito de mi equipo de Canary ha sido la colaboración con otros compañeros, con otros, que mis compañeros son amigos de otras empresas que se dedican a lo mismo, que claro. hacemos lo mismo. Oye, Es Natalia, importante. necesito que me hagas esto porque no llego. Oye, Natalia, necesito para mañana esto. Y yo, ¿cuántas veces he levantado el teléfono? Se me cae el sonido el día antes. Y tenía otra empresa contratada y llamo a un amigo mío, necesito el sonido Qué para pasada. mañana. Y te lo ponen. Pero esa red que tú creas es la única que te va a dar sostén para poder mantener tu negocio. Y es mi idea, es mi experiencia. Y a mí me dijeron muchas veces que o comías o te comían. Y yo, Sí, que de lo de verdad, apoyarse y ganar juntos no tenía Claro. valor.
Y no lo veo para nada así. Mi experiencia ha dicho que sola no se crece, sobre todo en mi caso, pues siendo tan joven, con todo lo que había alrededor mío. Y yo he tenido la suerte, igual que a mí me las dieron las oportunidades, yo se las doy a todo el mundo que puedo. O sea, a todos los compañeros, yo trabajo mucho en colaboración con Ayose, con mi compañera Alba que tiene su empresa. Tenemos una red muy bonita y que en todos nos apoyamos y tiene que ser así. Sin duda. Estoy Qué bonito, ¿no? 100% de acuerdo. La verdad que sí, ¿no? Y qué sano al final. Y también lo estaba pensando ahora, digo, ¿cosas así pasarán también en Península? ¿O eso también a lo mejor es una ventaja competitiva que tenemos emprendedores en Canarias? Porque esa cercanía, no sé yo, aquí en Alemania te digo yo que es imposible, eso te lo digo desde ya. Pero para seguir un poco, ¿no? Nos quedamos ahí, empiezas a crecer, a profesionalizar todo, sigue contándonos cómo va avanzando todo. Pues nada, seguimos haciendo eventos y paralelamente a esto empezó ya a salir como más trabajo, pues eso, quiero que me lleves la comunicación del evento porque me gusta cómo lo haces, quiero hacerlo con mi evento. Marcas grandes que nos contactaban y nos decían, Natalia, quiero llevar mi evento a Canarias o mi marca a Canarias y quiero hacer una presentación. Qué Un bueno. poco fue recomendaciones, yo de decir lo que ha sido pues boca a boca, instituciones públicas que ya habían trabajado con nosotros y nos llamaron. Entonces, a partir de ahí, queríamos crear algo que fuera un paraguas a todo lo que hacíamos, porque esto ya no es Canary. Canary es mi comunidad de emprendedores a la que adoro y para mí es algo como muy social que no puedo llamar proyecto empresarial al 100%. Entonces, creamos lo que es nuestra productora, que es la agencia de Canary. Ok. Y la agencia de Canary empezamos con eventos, que era lo principal a lo que nos queríamos enfocar, eventos puramente organización, producción y demás. Y fuimos evolucionando a nivel de que ya no era solo eventos, sino comunicación integral. Empezamos a meter pues ese departamento de comunicación. Y ahora ya este año lo hacíamos de forma orgánica, pero ya empezamos con la parte más de cobertura audiovisual, vídeo, foto y demás. Al final es como crear todo lo que necesita un evento, pero ya no solo un evento, sino una marca. Porque al final esas marcas para las que empezamos a hacer eventos, después ya quisieron trabajar de forma continuada con nosotros. Qué bueno que se fuese dando un poco como escalonado ese proceso, ¿no? Que fuese cayendo un poco como un dominó. En cuanto a ti personalmente, ¿cómo repartes tu tiempo? Porque al final, oye, sí, Canary es como, ¿no? Tu cosa social, pero también le tienes que dedicar tiempo porque si no, no es lo mismo. Y ahora Al abres final la agencia. es todo lo mismo. O sea, al final para mí Canary es un cliente más. O sea, es decir, es un proyecto que nosotros trabajamos con el mismo mimo que cualquier otro proyecto. Ahora hay un evento de Canary que es el 8 de agosto, pues estamos full con él como si fuera con cualquier otro cliente porque para mí es muy importante. Es un proyecto más y al final estamos trabajando a muerte en él. Entonces, yo como me digo el tiempo, pues gracias al equipo que tengo. A día de hoy somos casi 10 personas trabajando, Qué que bueno. unas divididas en eventos y otras divididas en comunicación. En la parte de eventos tenemos gente solo dedicada a la coordinación, que al final, antes decías lo de que si en Alemania no se trabaja en eventos así, seguramente sí, porque una coordinadora en un evento puede llevar más de 7 empresas diferentes trabajando para el evento. Joder. Eso es un trabajo que no se conoce, pero el trabajo de coordinación y de producción de un evento es muy duro. Y nosotros tenemos 2 personas junto conmigo, que también hago los eventos, en ese departamento. Y después en la comunicación tenemos social media, community manager, diseñadoras gráficas y personas que se dedican a vídeo y foto, ¿vale? Tenemos separados esos 2 campos. Muchas veces se unen, porque al final en un evento hay de todo, pero Claro. después otras solo trabajan en comunicación de marcas o dependiendo de las necesidades que tengamos. Tocando Qué esos 7 proveedores, por entender y darle un poco de estructura a lo que es hacer un evento, cuéntanos un poco qué tipo de proveedores pueden ser. Pues mira, por ejemplo, hace poquito hicimos un evento para una marca y era un evento integral que hacíamos nosotros. Ya proveedor llama, es catering, el espacio ya es un proveedor, el espacio donde vas a hacer el evento, sonido, iluminación, 4 artistas o 5 artistas, dependiendo de la magnitud del proyecto, el que pone las pantallas, técnico de pantallas a lo mejor es otra empresa diferente, el que pone los efectos especiales, otra empresa diferente, el diseñador que hace la decoración y hacen los renders es otro técnico diferente, el que nos vinila las cosas, por ejemplo, de la marca que tiene que estar presente, pues a lo mejor hicimos una máquina donde la gente cogía peluches como una máquina de feria. Todo eso se viniló. Pues eso es otro proveedor diferente. Al final, en un evento de 3 horas, pueden haber 7, 8 empresas diferentes trabajando. Qué bueno.
Claro, tú cuando vas a un evento nunca caes en toda la gente, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás, pero antes de seguir a nivel más personal, ¿no? Nos contabas al principio que nunca te había interesado el mundo del emprendimiento y en unos pocos años de repente te ves que has fundado 2 empresas. A nivel personal, ¿cómo tragas eso, no? Porque tiene que ser un cambio muy loco en muy poco tiempo y siendo muy joven. Yo creo que quizás el mundo de emprendimiento como tal o como empresa no lo tenía, pero siempre he sido muy inquieta. Eso sí que siempre lo he tenido. Siempre he sido creativa. En las propias empresas donde he trabajado de fisio, siempre estaba inventando cosas nuevas, estaba creando un taller nuevo, cómo comunicarlo para que venga más gente, grabándome vídeos. Creo que en el fondo no era la empresa lo que tenía en la cabeza, pero sí que era algo creativo. Algo que me... Porque al final, en el fondo, yo soy como la directora creativa dentro de todo el equipo que tengo. Todas somos creativas, pero yo soy como un poco la que a veces me vuelvo loca y digo, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer algo muy loco en este evento, vamos a meter una experiencia y nos reunimos. Y al final eso es lo que me gusta. O sea, a mí lo que me gusta es la idea, el concepto y después llevarlo a cabo. Normalmente lo hacen otras personas, pero me flipa. O sea, yo creo que esa parte siempre la he tenido. Tiene que ser muy divertido, ¿no? Es una locura. O sea, yo los eventos, sobre todo ya hablando de eventos, que es la parte más desconocida, la producción de eventos como tal, está considerada una de las profesiones más estresantes del mundo. ¿En serio? Joder. Ay, Con yo sé de personas que militares. estudian O sea, que estudian esa carrera. O sea, yo conozco a gente que ha estudiado 4 años que es event management, ¿no? De trabajo en eventos, y es literal, ¿eh? una locura el estrés, el grado de precisión que tienes que tener, lo que te puede fallar. A mí me encanta. O sea, es una adrenalina que sientes cuando terminas un evento, incluso en el propio evento. Yo siempre digo, a veces en el evento parece que estoy enfadada porque estamos corriendo de un lado a otro, pero cuando termina el evento, la gente que nos dedicamos a esto es porque, primero, sabes tolerar ese nivel de estrés. No todo el mundo sabe y yo lo sé porque he tenido gente que quizás no ha podido con la presión, pero a mí me encanta y es una cosa que si te gusta y la gente que me escuche quiere hacerlo, que esté preparada, pero que vaya a eventos a ver lo que hay detrás, porque es brutal. Entrando en la parte creativa que mencionaste un poquito, me encantaría que nos diese un par de nociones. ¿Qué cosas creativas locas, ¿no? Hablaste de la máquina esta de cosas que coges peluches o no sé qué habría dentro. ¿Qué otras ideas has tenido para esos eventos para que esa experiencia sea ir un paso más allá? Al final, nosotros cuando hablamos de organizar un evento, sobre todo en marcas, hablamos de marcas ya, empresas que quieren lanzar un producto, que quieren hacer algo. Estamos cansados, bueno, y en eventos de emprendimiento en general, que todos hemos ido a eventos de emprendimiento y un poco es como siempre lo mismo. Al final lo que hablamos nosotros siempre es de la experiencia que se lleva el cliente una vez sale por la puerta, la persona que viene al evento. A veces te enfocas mucho en, tiene que pasar esto hasta ahora, y hasta ahora tiene que salir el artista, y hasta ahora tal. Pero, ¿qué se queda al cliente? O sea, la persona que viene al Claro, evento, ¿qué valor de verdad le atribuyes a esa ¿qué va a experiencia? recordar? ¿Va a salir por la puerta y va a hablar del evento? ¿O va a decir, pues sí, fui al evento de la marca X porque me tocaba? O Ok, vas a ver a personas que están disfrutando que si a lo mejor, me lo invento, un directivo de una empresa se tenía que ir a las 6, pero le está gustando el evento, se queda hasta las 8, es un buen indicativo porque se lo está pasando Claro. bien. Si sube X persona que a lo mejor estaba invitada y es relevante, pero no estaba influencer, por ejemplo, no estaba contratada, pero te sube un vídeo porque se lo pasó maravilloso, al final eso es una métrica. O sea, le sí, sí. estamos teniendo una experiencia que se está recordando y está llegando a más gente. Entonces, en base a eso, nosotros cuando una marca llega, nos dice, quiero presentar, por ejemplo, el lanzamiento de este coche. Nosotros hacemos un estudio de la publicidad previa que el equipo de marketing ha hecho el coche. Es decir, me baso en un evento que hicimos hace un año con Citroën, en este caso, que recibió un premio nacional. Ese evento estaba basado en la Revolución Francesa y el spot publicitario era pues gente vestida un poco a lo Bridgerton, pero loco, que Qué se guapo. tiraban tartas, era como un rollo muy loco y nosotros lo que hicimos fue extrapolar eso que se había visto en el spot a la presencialidad, a la parte Qué bueno. física. Entonces llevamos actores que básicamente eran los mismos, o sea, la misma idea que había en el anuncio. Creamos unas tartas iguales que las del anuncio, con la misma forma, la misma estructura. Creamos espectáculos relacionados a esa época y lo hicimos en un castillo, pues también haciendo alusión un poco ¿No? a lo que decía el anuncio. Al final, ¿qué pasa? Que los medios se hacen eco, que los influencers que van también y que la marca obviamente, pues en este caso recibe un premio, pero por la experiencia, por lo que se queda después.
Qué bueno. Bueno, Di tú, Leo. No, da tú. Yo tengo una pregunta sobre a la hora, ¿no? Porque al final con ideas locas, con plasmarlo y como dices tú, ¿no? Por pagar facturas, ¿cómo presupuestas esto? Que, ¿no? Le cuesta mucho a la gente entender bien una noción de algo estratégico a plasmarlo y ponerlo en algo físico, ¿no? Es difícil. Creo que cada vez más las marcas están apostando por la presencialidad, o por lo menos lo que nosotros vemos es que cada vez las marcas en las que trabajamos más quieren esas activaciones físicas, vienen eventos de otras personas o vienen eventos suyos. Creo que cada vez tienen más partida para esto, pero cuesta Bueno, que se entienda todavía el valor de un evento en todo, porque al final entran muchas cosas en juego. O sea, en un evento de 1 hora puede haber mucho dinero y mucho presupuesto en un juego. O sea, y dependen de mí en este caso, muchas empresas Claro. para comer. Entonces, Sí, sí. yo lucho mucho siempre porque seamos justos todos, obviamente para el cliente, o nosotros al final nos pasamos cuando llega una propuesta optimizando al máximo el presupuesto del cliente. O sea, nosotros al final primero decimos qué presupuesto cuentas para esta acción. Los clientes que ya nos conocen ya saben que nosotros trabajamos así. En ese presupuesto nosotros nos movemos y optimizamos al máximo con un 10% de riesgo, sabiendo lo que puede pasar y que el cliente no asuma fallos nuestros, sino que nosotros Ok. tengamos esa previsión. qué Hay bueno. clientes que te piden propuesta directamente y que tú haces la propuesta y les parece muy loca, pero al final siempre vamos a números reales. ¿Qué pasa cuando yo empecé? Esto nadie me lo enseñó. Claro. Por eso te iba a decir, por eso lo del presupuesto, porque tú empezaste con una base muy poco sólida en ese sentido, ¿no? De que tuviste que dar Empecé un poco de pagando palos mucho o dinero a mucha gente y ganando poco dinero, todo hay que decirlo. los márgenes al principio eran Eran un escuetos, ¿no? caos. Pero también es decir que ahí aprendí mucho de compañeros del sector que me fueron guiando, que ahí es donde yo también quiero hablar, que es muy importante esto, porque también podrían haberme dicho, no, Natalia, te buscas la vida, y a mí no, a mí me echaron una mano, aprendí mucho. Entonces yo fui, a medida que fui haciendo eventos, fui mejorando los presupuestos, y a las chicas que trabajan conmigo cuando empezaron, también ha sido un trabajo de que aprendan a manejar esos presupuestos que muchas veces se nos van, porque Claro. los eventos tienen una cosa que tienen muchos imprevistos y que tienes que saber cómo controlar esos imprevistos. Y los imprevistos son dinero, no hay otra Sí, sí. cosa. Sí, sí. Pero qué Esa es la imprevistos te única solución. pueden... Claro, por ejemplo, que llueva o... Bueno, si te llueva, si tienes una buena previsión y estás en un espacio que todo eso lo deberías controlar antes, pero un imprevisto, por ejemplo, que un catering se te caiga el día antes porque se ponga enfermo y tengas que llamar a otro catering diferente y el presupuesto te incremente, pues si te cobraba unos 10.000, pues ahora son 20.000. Claro. Esas son cosas muy locas que estás yendo a un riesgo increíble, o que estés poniendo un fotocall importante en un evento y se te parta a la mitad. También nos ha pasado. O lo ¿En que dije serio? antes, el caso de que un sonidista no nos llegue el día antes porque falleció alguien y tenemos que ver a las 10:30 de la noche llamando a alguien, pues a lo mejor ese presupuesto ya no era el mismo. Ahora ya es más. ¿Cómo ha sido para ti esa confianza, ¿no? Porque al final decías tu confianza con el cliente, pero también esa confianza con el proveedor. ¿Cómo es para ti esa confianza con el proveedor en Canarias? ¿Estás trabajando, colaborando bien o has tenido imprevistos? ¿Cómo para ti es, ¿no? Trabajar en Canarias, por así decirlo. A día de hoy creo que tenemos una red muy segura de proveedores. Es decir, a día de hoy sí que confío 100% en todos mis proveedores. Además, tengo a los mejores, no porque sean ellos, pero tengo a los mejores, nos llevamos muy bien y hay una disponibilidad absoluta, y esto se los digo, de me falló esto hoy, mañana te lo arreglo. Se me bueno. rompe no sé qué en el evento y estoy en el evento y en vez de entregártelo y irme, aunque se haya roto, te lo arreglo. Yo he de decir que ahí no tenemos, a día de hoy no, obviamente todo ha sido una relación de confianza de años, de yo trabajar con prácticamente todo el mundo y ir viendo también, y tú vas decidiendo en base a cómo tú te sientas más cómoda trabajando y en quién confíes. A mí confía el cliente, pero yo tengo que confiar en la gente que no me va a fallar. Bastante Claro. peso eso, ¿eh? No, es que ahora entiendo que tenga tanto estrés porque me parece que es un trabajo bien complicado. Nunca me había parado a pensar. Pero para tocar un poco más la agencia, que no hemos hablado tanto, cuéntanos un poco, ¿no? Cuando empiezas también la agencia y empiezas, ¿no? También a coger marcas, ¿qué cosas veías en las marcas canarias ¿no? que era la parte donde más cojeaban a nivel de branding, de marca, de comunicación? La estrategia. El publicar sin sentido, o publicar cosas virales o cosas que están en tendencia que realmente no te aportan como a tu cliente final. O sea, al final
cuando una empresa está en una red social, sea la que sea, LinkedIn, TikTok, al final lo importante es que llegas a tu cliente objetivo. ¿De qué te sirve hacer un reel viral si es que no estás llegando al público tuyo? Entonces, al Claro, final llegado. empezamos a ver eso un poco, que la gente publicaba por publicar, que no había un calendario de contenidos, que había como una poca coherencia entre lo que comunicabas o lo que querías conseguir, que al final yo tengo este objetivo, pero estoy comunicando todo lo contrario. Yo quiero comunicar que soy una marca de calidad y estoy vendiendo un ticket alto a mi cliente, pero por otro lado no paro de hacer descuento. Claro. Entonces, el cliente final, no sé a quién me estoy dirigiendo, pues un poco esa poca coherencia que nosotros empezamos a ver desde la parte más de eventos y que queríamos empezar a aplicar en las marcas, es lo que hemos intentado ir canalizando y que a día de hoy pues tenemos bastantes marcas que siguen trabajando con nosotros y que intentamos que la imagen que tengan de su marca al mundo sea lo primero, que se sientan cómodos el propio cliente, pero también que se vea representado su cliente final. Si no, no puedes vender. A la hora de montar esos calendarios, porque creo que es súper importante, ¿no? Porque estamos viendo, Leandro y yo tocamos muchos invitados que están metidos en redes sociales, que son ellos solos, porque al final es eso, no tienen ninguna mentor, ninguna guía, obviamente ningún tercero de por medio, sino son ellos y ya está. ¿Qué son esas claves, ¿no? Para estructurar mejor la estrategia? Y conectándolo a eso, supongo que con la IA puedes hacer cosas muy bien, pero también te puedes ir por ramas muy malas, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? A ver, yo la IA siempre digo que es una herramienta que ha llegado para quedarse, eso lo habrán dicho 1000 veces aquí en el podcast y estoy seguro, pero es verdad Sí, que hay que sí. saberlo usar y que al final estamos en un momento, por ejemplo, el diseño gráfico está pasando un momento muy heavy con la IA, que lo sabemos Sí. y lo vemos todos. Creo que es una herramienta, creo que sobre todo a aquellas empresas o marcas que no tengan posibilidades de pagar a una empresa externa o a una agencia que se lo haga, es una ayuda muy importante, sobre todo a nivel de ideas. No es que le hagan todo, es que les den ideas para poder empezar a construir una estrategia. Pero creo que no hay publicación en redes sociales que se deba hacer sin que tenga un foco claro. Lo primero es objetivos que tienes con tu marca. O sea, ¿qué realmente quieres que sea tu marca de aquí a 3 años, a 3 meses, a un mes? ¿Qué quieres que la gente piense de tu marca? Esa es la primera pregunta que creo que se debe hacer todo el mundo, porque otra marca de tu mismo sector esté comunicando de una forma no significa que tengas que copiarle, porque a lo mejor no quieres llegar al mismo público o quieres representar otra cosa. Otra cosa es conectar mucho la parte humana, la parte más de historia, de lo que es la parte emocional. Muchas, sobre todo en Canary, que tenemos muchas empresas pequeñas y hablamos mucho con ellos de redes sociales, muchas veces hablamos del producto final. Y el producto final y la mente del cliente y demás está bien, pero creo que estamos en un paradigma donde que es muy importante la parte emocional, entender la historia, conectar un poco más allá de lo que es el producto. Y hay muchos ejemplos de marcas que se dedican a hacer zapatos o que se dedican a hacer ganchillos y en Estados Unidos han conectado con un público súper amplio. Y lo han hecho realmente porque han contado una historia, porque se exponen en redes sociales, porque exponen su historia, porque saben cómo llegar de otra forma. No tenemos que ser influencer para tener una marca, no tenemos que estar saliendo en redes sociales todos los días y se puede comunicar la historia sin tener que salir delante de la cámara porque a lo mejor no te sientes cómodo. Sí. ¿Te pasa mucho eso? Que no quiere el cliente, no quiere aparecer delante de cámara. O sea, que Sí, no. pero nuestros clientes no. O sea, pasa de que cuando llegan nos dicen yo no quiero, o nos ha pasado de tener que trabajar con el cliente esta parte, porque Claro. al final para nosotros sí que es importante, aunque no es la única herramienta, no hay nadie más que dé más confianza que tú, que eres el CEO de tu empresa y al que le estés Humanizar la hablando marca. y que tengan tu cara. Entonces, mucha gente no quiere, ni sabe o piensa que no va a saber, es quitar miedo. O sea, al final si lo haces cómodo y el equipo que te tienen grabando y demás, lo haces dinámico, lo haces cómodo, todo sale. Y al final a mí, por ejemplo, yo no nací con una cámara en la mano, pero los primeros vídeos, supongo que cuando yo salí hablando a Canary, eran terribles, pero a medida que te vas exponiendo, pues vas Claro. haciéndolo más natural. Y a mis Vas clientes, a todos les ha naturalizando. pasado. Al principio no querían, y a medida que han ido avanzando, pues ya les gusta. También hay que decir una cosa, ahora están las UGC, creadores de contenido, que son creadoras que trabajan para otras marcas y que ellas se exponen delante de cámara. Oye, hay alternativas, hay otras formas de hacerlo, pero también entiendo que yo como marca pequeña, que no tengo tiempo ni para crear mis Claro. zapatos, me voy a poner a investigar
es difícil. O sea, es Sí, muy encontrar difícil, ese tiempo es muy difícil. mm, pero también hay Y- que priorizar. O sea, es decir, yo no te digo que el marketing, o sea, que tenga que ser que las redes sociales estén por encima de tu empresa, pero es que al final todo el rato lo estamos viendo como un gasto o como una inversión en tiempo, pero es que al final ese tiempo o ese gasto de pararte a pensar qué objetivos tienes, qué vas a publicar, a quién quieres llegar, a largo plazo te va a dar más ventas y más foco, porque es que si no, estamos haciendo cosas sin sentido. No, no, es que al final Opino la igual. estrategia y tener objetivos claros es que, claro, si comunicas sin un objetivo, no te va a llevar a ningún lado. Natalia, además de, ¿no?, de construir tus propios proyectos, también participas, ¿no?, en espacios como puede ser AGE. Cuéntanos un poquito cómo entraste en AGE, ¿no? Cómo fue esa relación, que a día de hoy, de hecho, ¿no?, eres parte del board. Pues mira, AGE, yo llevo en AGE pues años ya. Estuve en AGE Tenerife, ahora estoy en AGE Las Palmas porque me cambié. Estoy ahora más en AGE Las Palmas y estamos construyendo más negocio aquí. Pero bueno, siempre estaba un poco conectada con la asociación y me pareció muy interesante cuando yo empecé, porque al final a mí me ha pasado una cosa que creo que le pasa a mucha gente joven. Yo estaba muy perdida cuando empecé. O sea, no tenía ni idea. A mí nadie en el instituto me habló de emprender, ni en la universidad ni tenía esas herramientas o esos recursos para entender que yo con 19, 20, 21 años podía quizás construir una empresa sin tener dinero. Porque eso es lo difícil. Tenemos el foco en que si mi padre es millonario, tengo una empresa, oye, no. O sea, no tienes por qué, tienes que tener una buena idea y saber cómo ejecutarla con el mismo menor gasto posible. Pues yo ahí poco ayuda y fue un poco a trompicones, pero a través de asociaciones como AGE, también Cámara de Comercio, sabiendo que la entidad pública te puede ayudar, entidad pública, privada, asociaciones, a tener proyectos, ideas o a darte información simplemente, creo que para la gente joven es muy importante entender que eso existe. O sea, y AGE al final es una comunidad de jóvenes emprendedores, en este caso, que te da información. O sea, que te da información, que te da un espacio, primero, para los que somos emprendedores, para desahogarnos, para hacer contactos, hacer red. Yo he conocido mucha gente en AGE que trabaja conmigo y que me ha abierto puertas y que yo he abierto puertas. Eso para empezar, la red que Qué te bueno. puede dar de apoyo. Y después para gente joven que no sepa qué hacer o por dónde empezar, es un punto muy importante. O sea, está el punto amigo AGE, que también te ayudan. Pero repito, está AGE y también están otras entidades como la Cámara de Comercio que te dan mucho apoyo. Lo que pasa es que si tú tienes 18, 19 años y tú no lo sabes, Claro. porque quizás no te está llegando toda esta información, tú piensas que tu único objetivo en la vida va a ser ser funcionario. ¿Cuánto crees que pesa eso, ¿no? De no tener esa información, de no saber lo que hay más allá de los comercios, no saber, bueno, lo que dijo un poco Leandro, ¿no? Que vayas a un evento y no sepas que hay 7 proveedores, 30 empresas, transporte que te lleva a ese evento, etcétera, ¿no? O sea, todo ese flujo de dinero que al final es dinero que está ahí, que tú no te das cuenta y que hay un valor que aportar. O sea, tú, ¿no? Creo que la educación está muy enfocada a las 3 carreras de siempre. Es decir, en mi caso, yo lo digo siempre, o sea, tienes buenas notas, pues salud, derecho. Siempre al final te van enfocando un poco y no sé si ahora han cambiado un poco las cosas, pero lo que yo veo de mis sobrinas, de mis primas, que es lo mismo. No Es innovan mucho, eso es lo real. O sea, la Entonces realidad creo es... que falta información, creo que al final no todas las carreras son para todos, creo que igual que existen otras alternativas como FP, tampoco se habla mucho o no se quieren hablar, sobre todo a personas que tengan como más nota. Y creo que al final estamos en un momento donde en ninguna profesión tienes 100% seguridad en nada. Entonces, creo que dar por hecho que todo el mundo, primero, todos no podemos ser funcionarios, porque si no, esto no funciona. O sea, estamos en un sistema que tenemos que estar Sí, compensados sí. y creo que está pesando mucho y ha pesado mucho siempre. En Canarias también creo que se habla poco de empresa y de emprendimiento, creo que cada vez más en los colegios e institutos, pero es algo que yo, que mi mamá es profesora y si me está escuchando, pues lo sabrá, pero es que lo digo, ella me dice a veces, ven al instituto a dar charlas de emprendimiento y demás. Yo tampoco quiero romantizar la empresa ni el emprendimiento, y eso siempre lo he dicho. No es tirarse a la piscina sin nada, porque en mi caso no me lancé sin nada. Yo tenía un empleo y después fui emigrando a todo esto. Y no es yo soy joven y de repente no estudio y me tiro al emprendimiento, no. Siempre hay que tener planes B, siempre hay que tener otras mientras estás haciendo tu proyecto. Pero creo que falta información.
Y creo que sobre todo la gente tiene que saber todas las profesiones, todos los sectores que hay, porque hay muchos que necesitan trabajadores. Sin duda, muchísimo. Y no se El otro toca día ninguno de ellos. estamos hablando, ¿no? Con Alfonso Cabello, que es el portavoz del gobierno de Canarias y también está muy metido en Proexca, que decía, es que los jóvenes no saben todas las oportunidades que hay en el puerto, por ejemplo, en Las Palmas. Y es una pena porque son trabajos cualificados donde se cobra una pasta, pero es que la gente no lo sabe. Y después, como dijiste tú un poco, ¿no? Tiran pues a lo de siempre, tipo buenas notas, salud, tal. Pero para tocar una cosa que mencionaste antes que me parece súper interesante y muy importante, que fue con el tema de AGI, es, explícanos, ¿no? Porque en tu caso además, trabajando con tantos proveedores en eventos, ¿por qué son tan importantes los contactos, tener buenos contactos y sobre todo en las islas? ¿Por qué? Creo que es importante que conozcas a gente y que en base a conocer a esas personas, que al final los networking al uso de te doy una tarjeta y me voy, yo no soy partidaria de eso. Yo soy partidaria de hacer redes sólidas. Es decir, yo voy a un evento y yo no voy a trabajar contigo si no te conozco. O sea, yo estoy a favor de los networking o de las redes que tienen sentido. Es decir, yo voy a un sitio, en este caso AGE, hay profesionales de todo tipo, yo los conozco y se genera eso de yo necesito hoy, me lo invento, un posicionamiento en web porque mi cliente me lo está pidiendo. Yo en AGE está esta persona que sé que lo hace y sé que ha trabajado con gente que conozco, lo voy a llamar. O tengo un cliente que necesita un evento. Oye, Natalia, ¿tú me puedes hacer esto? Eso así de veces pasa. O clientes míos que me llaman y yo no puedo asumir un evento o no puedo ir a grabar porque tengo 1000 cosas y llamo a un compañero, Javi, ¿puedes ir tú? Y va. Entonces, la importancia de las redes no es solo conocer gente y hacer networking vacío, sino que realmente generes contactos que te vayan a servir a largo plazo. No puedes pretender entrar a una asociación o entrar a cualquier evento y de repente que te salga negocio, porque esto no funciona así. Al Sí, sí. final es ir Claro. haciendo relaciones sólidas y que y conocer a gente que está en tu mismo ambiente, en tu mismo sector. Es muy importante. Siempre he escuchado en Canarias sobre todo esa, ¿no? esa transparencia, ese relacionarse real, ¿no? Que aporte valor real es súper importante, ¿no? Que si no de verdad generas esa confianza entre esas dos personas, poco va a poder salir de ahí, porque en Canarias somos mucho de, si no confío en esa persona, me va a costar hacer cosas con ellos. Y que te puede salir mal. O sea, al final yo cuando trabajo con proveedores o los recomiendo, por ejemplo, recomiendo a mis clientes. Yo no voy a poner en manos de Claro. mi cliente a alguien que no conozco, que no sé cómo trabaja, que Sí, sí, no puedo hacer eso, porque si lo haces y te sale mal, al final quien pierde el cliente eres tú y no un cliente, sino la confianza, que para mí es lo más importante. sin Entonces duda. yo creo que no solo en Canarias, creo que es en general, o sea, esas conversaciones a veces vacías y forzadas, creo que se deberían cambiar un poco, porque al final yo que llevo tiempo yendo a eventos de emprendimiento y demás, yo lo digo, o sea, mi AG me ha dado una red de seguridad de decir, me pasa esto porque también la empresa va así siempre, o sea, no es lineal, no tienes siempre la misma estabilidad y te puedes tener un problema legal, puedes tener un problema con un empleado. El apoyarte con gente que quizás ha estado en lo mismo, que sabe que ha pasado por ahí, es muy importante. Oye, Laura, me ha pasado esto, a ti te pasó el año pasado. Sin duda. Muy Sí, sí. importante. Pasando un poco ya de cara a futuro, ¿no? Has consolidado Canary Marketplace, la agencia de Canary. ¿Tienes algún otro reto así a lo largo previsto o qué pasitos quieres dar a futuro? Cuéntanos un poco. A ver, por retos miles, o sea, nosotros tenemos, siempre digo, proyectos en un cajón que algún día abriremos y ese, cuando tengamos tiempo y esos Qué guay. proyectos pues iremos sacando, sobre todo son proyectos culturales, proyectos sociales que a mí me encantaría poder sacar, proyectos de la Isla de La Palma, que yo soy de ahí y que bueno, ya hay algunas cosas que están saliendo. Hoy en Eh, día no vives ahí, ¿verdad? ¿O sí? no, mi familia sí, pero yo no. Ok. Pero bueno, sí que es verdad que trabajo con bastante gente de La Palma, entonces al final hay proyectos que están ahí, que saldrán pronto y que podré decir. Guay. Pero bueno, yo reconozco que nunca estamos quietos en general. O sea, siempre hay ideas. Las propias chicas con las que trabajo, que son maravillosas, es decirlo aquí, el equipo estoy yo, pero sin la gente con la que trabajo es imposible, imposible que hiciéramos una décima parte de lo que hacemos. Y ellas Qué bueno. mismas aportan ideas, proyectos propios que tienen y que quieren sacar adelante. Nosotros damos como ese espacio también para que dentro del propio empresa haya intraemprendimiento,
que eso es como Qué muy bueno. importante, es decir, que tú no creas que por trabajar conmigo no tienes posibilidades de crecer. Al revés, yo feliz de que todo el mundo que trabaje conmigo, igual que yo he podido crecer, que la gente crezca, porque al final es la única forma de que la gente cuando está contigo esté contenta. Sí, sí. ¿Qué buscaste en esas personas, no? Porque eso es otro tema bastante grande a la hora de fichar personas para tu empresa. Primero que, como tú dices, si no las conoces, tienes que tener cuidado, ¿no? Tienes ese, en Alemania se llama el Probezeit, un tiempo de prueba. ¿Tú en qué te basaste para fichar a tu equipo en el que tienes actualmente? Yo he de decir que la parte de liderar el equipo es una de las partes para mí más difíciles de la empresa. O sea, creo que Ok. cuando yo empecé a hacerlo, pues era un poco, lo hago porque me toca y encima al final tiene que haber en una empresa jerarquía, a pesar de que todas trabajamos y yo soy muy de equipo, de todos venga para adelante. Entonces al principio me costaba quizás pues entender cuáles son los límites, quizás pues tener conversaciones incómodas, que al final creo que es la parte más complicada, ¿no? El separar esa conversación incómoda de hay buen rollo, pero a ver cómo lo hacemos. Entonces a mí al principio me costó mucho. Cuando empezamos a contratar a más gente, era muy difícil, porque al final había gente muy preparada, nos llegan a día de hoy muchísimos currículum todos los días al correo, es una Ya. pasada. Joder. Y muchas veces ves a gente muy preparada, pero en mi caso, a lo que puede pensar mucha gente, me fijo mucho más en la actitud, en las ganas, en el saber estar. No tengo ni idea de esto, pero yo aprendo. O sea, para mí eso es lo más importante, porque a mí que en una entrevista, por ejemplo, me estés hablando de todo tu currículum que tenga un papel, guay, Sí, pero al final creo que tiene que haber algo más. O sea, cuando alguien entra en tu equipo, tiene que tener la misma fuerza para luchar de la empresa que tú y tiene que tener las mismas ganas para crecer, sobre todo en una empresa pequeña como la mía. O sea, al final nosotros somos pequeños todavía. Entonces, claro. si tú entras consumiendo un sueldo que nos cuesta mucho, porque al final cuesta pagar sueldo, aunque para mí no me cuesta, porque si tú lo haces bien, es lo que hay que hacer y al final es maravilloso. Pero con lo sacrificado que es tener una persona que realmente no apuesta por tu empresa, me ha pasado también, es duro. Entonces, para mí lo más importante es la actitud, las ganas. Si tienes eso, todo lo demás lo vas a ir aprendiendo. Porque incluso gente que esté muy formada llega a tu empresa y se tiene que acomodar un poco a cómo se hacen las cosas. Y aportan muchísimas cosas nuevas de mejoras, gente joven con ideas muy frescas que al final tú dices, pues no me lo hubiera pensado, la verdad. Claro. O Natalia, yo lo haría así. Esos espacios de comunicación son muy importantes. Qué bueno que tengan esa destreza, ¿no? Para que salga de ellos mismos y quieran aportar, ¿no? Un poco lo decías tú, de un poco que, que se sientan que esa empresa es propia, ¿no? Que ellos también son parte de ella y que va a crecer gracias a ellos, porque como tú dices, o sea, tú eres una persona, no puedes hacer el trabajo de 10 y ellos son los que de verdad están haciendo crecer todo esto. Es literalmente así y encontrar personas que compartan los mismos valores que tú. Es decir, es muy difícil encontrar gente que yo como persona cara visible de la empresa, a lo mejor tú tratas a los clientes de una determinada forma y yo soy muy exigente conmigo misma, entonces tú quieres tratar que la gente que trabaje contigo entienda esa forma de llegar al cliente. Y no todo el Claro. mundo puede, pero en mi caso a día de hoy puedo estar súper orgullosa porque al final nosotros creo que ahora mismo estamos en un momento donde se están cumpliendo todas esas expectativas de equipo. Obviamente, no vamos a decir, somos el equipo perfecto, no hay problema. Obviamente, en todos los equipos hay momentos de estrés, de momentos de crisis, de decir, oye, ¿qué está pasando con esto? Vamos a solucionarlo, pero siempre la idea es solucionarlo en equipo, porque si Qué no, bueno. no vamos a ningún No sitio. avanzas. Y Mm. Natalia, justo ahora que estamos tocando el tema del talento, algo que hemos tocado aquí con muchos, ¿no? Empresarios y empresarias, sobre todo cuando pasan de, ¿no? De ser una empresa de one founder, ¿no? De dos, tres personas a ya 10, ¿te costó al principio delegar un poco? O sea, ¿fue algo que tuviste, te salió natural o tú tuviste que obligar a delegar? A día de hoy me sigue costando. O sea, al Ok, final creo que para mí ha sido como un peso que me ha costado hasta salud, porque al final tienes un equipo, pero al final hay cosas como que quieres hacer tú, porque muchas veces te equivocas, piensa que tú lo vas a hacer mejor que cualquier otra persona y es al revés. Cada persona lo hace de su forma y muchas veces lo hace mejor que tú.
pero al final es el miedo, o sea, al final yo siempre digo, un proyecto es como un hijo. Entonces, al final tienes como miedo de que otras personas pues puedan hacerlo mal, pero es que al final tú también haces cosas mal. Entonces, es aprender, y yo he aprendido que si tú quieres crecer realmente tienes que delegar. No hay forma de crecer sin delegar, porque yo tengo mis horas al día. Me encanta disfrutar de la vida, que llevo mucho tiempo. Que eso también es importante, coño. Que hoy hemos hablado solo de trabajo, pero tú también disfrutas. Claro, y al final es muy importante si tú no tienes salud. Creo que estuvo por aquí Alex hablando también de salud. Sí. Si estamos hablando de salud, es muy importante que tú estés bien para que la empresa pueda crecer y que tenga sentido. O sea, si no estás trabajando en una rueda, que es lo que a mí me llegó a pasar por no delegar suficiente, y el equipo tampoco se siente que estés confiando en él lo suficiente. Entonces tampoco Claro. pueden tomar decisiones. Ha sido un proceso que todavía me estoy trabajando, porque todavía estoy aprendiendo a soltar cada vez más y también a arriesgarse un poco a que las cosas salgan mal. Y lo importante para mí ha sido de, si la cagas, me lo dices. Eso siempre lo Qué digo. bueno. No ocultemos cosas. O sea, si la cagas, que tengas la ¿Por qué te confianza pasaba? de llamarme. No, nunca, la verdad que siempre Ah, he vale. abierto como este melón de cuando ya empecé a delegar más de, si la cagas, porque puede pasar, o sea, llámame y me dices, Natalia, la cagué mañana, tenía esto y no lo cerré. Dímelo y nos sentamos a ver cómo lo podemos arreglar. Pero si me lo dices, por ejemplo, el mismo día del evento, cuando ya está, ahí yo no lo puedo manejar. Claro. Pero esa confianza de decir, me equivoqué con esto, y eso es lo que yo intento, que dentro de que sepan que hay fallos, porque los hay, porque todos los cometemos, también puedan, por otro lado, tener la confianza de contármelo. Me encanta esa parte. Me encanta esa parte un poco de transparencia, pero sabiendo de verdad por qué lo haces, ¿no? Por qué se lo vas a contar a tu persona, ¿no? A tu siguiente persona en el proceso. Creo que ya, aparte de esto, Leo, no sé si tienes otras preguntas. Si quieres pasamos a la parte final o tienes otras. Antes de pasar a la parte final, para no solamente tocar trabajo, cuéntanos un poco qué haces en esos momentos de, ¿no? De más de chill. No sé si sales a correr, te gusta leer, ir a la playa. Cuéntanos así Pues, brevemente para... mi hobby principal es leer, o sea, Muy bien, muy ha bien. sido un hobby genial, pero es verdad que hace poco empecé ya a enfocarme más en el deporte porque al final tenía que buscar un deporte que me gustara para canalizar el estrés y es correr, efectivamente. Creo que ahora todo el mundo... mira, loco. Ahora mismo Qué todo el bueno. mundo es runner, pero he de decir que a mí es el deporte que más me está gustando. Y aparte, una cosa curiosa, empecé hace un año porque nos fuimos a un viaje, empecé a hacer apnea, Vale. que también Guau. canaliza mucho el estrés. Es algo que todavía estoy aprendiendo a trabajarme porque la apnea es muy difícil a nivel psicológico y a mí me cuesta un pelín. Pero bueno, es un deporte que también, que empecé con eso como hobby y que estoy canalizando todavía. ¿Cuántos Una metros pregunta. haces ya en apnea? Yo todavía apunta lo 13, mismo. me quedé estancada en 13 ¿Tres? metros, sí. 13. Hmm. Ño. Pero bueno, Es un la fleje, gente ¿eh? es una pasada, o sea, llega a 20, 25, 30, o sea, es una brutalidad. Guau, Pero bueno, qué es pasada. verdad que bueno, estoy Qué en un bueno. club de apnea aquí en Gran Canaria y bueno, hay un grupo muy guay, entonces al final pues vas trabajando, a veces vas por ocio, simplemente a hacer un poco de snorkel y después haces algo de apnea y después otros sí que son entrenos. ¿Y Y a tu bueno, pareja le renta o vas sola? Claro. No voy con grupos siempre, con gente. No, no Y digo, pero ¿con tu pareja vas o él no le gusta sí, la apnea? también, sí, él es el que hace más, yo no. Ese hace 20 y más. Y después con mis amigos, obviamente, que para mí una cosa más importante, yo tengo amigos de toda la vida y esos amigos pues es con los que hago más cosas. Qué bueno. Qué guay, Pues si qué quieres ya, bonito. Leo, yo tengo la pregunta. La primera pregunta la tengo ya clara porque ¡Qué me miedo! da bastante... son preguntas como rápidas, Son o sea, no tiene que ser rápidas, no puedes pensar O mucho. sea, no tienes que pensar mucho, pero la puedes desarrollar si quieres. La primera que tengo, y un poco con tu background y el cajón, ¿no? De las ideas que tienes, ¿van a tocar en un futuro ustedes algo con fisioterapia? O sea, ¿te ves en un futuro tocando esa rama tuya, volviendo a tocar eso, a emprender ahí? Sí, lo tengo clarísimo. Sí. Sí. No sé qué tipo de proyecto, pero sí. Qué bueno. ¿Sabes con quién la podríamos linkear? Con Carla. Con la chica que quería hacer este centro de alto rendimiento y estética. Sí. Aquí es bienvenido todo el mundo. Claro. Pues está en Gran Canaria, que trabaja en el Ikigai en San Roque. Te Qué comentaremos que justo sale Es su una episodio, pedazo no de sé si crack. en próximo Oye, mes qué o así, guay, pero pues mira. Fue lo la última pasaremos, chica que sí, sí. trajimos, que fue la Muy semana crack. pasada, ¿no? Y nos contaba que lo que quería hacer era un centro donde tuviese, ¿no? Como gimnasio, fisioterapia, psicología, centro Como estético, nada, muy multidisciplinar. guay.
Qué guay. Pero la pregunta que tengo yo, la tocaste un poco antes, pero me da curiosidad porque de hecho es que nos la pusieron el otro día en un clip de chicos, cuando traigan a alguien del mundo del emprendimiento, pregúntenle esto y es, ¿crees que se está romantizando demasiado el emprendimiento últimamente? Sí. O sea, creo que sí, que muchas veces se habla del emprendimiento desde el paradigma de tenemos tiempo, vas a tener todo el tiempo del mundo, vas a tener desde el primer día una facturación X, vas a tener una estabilidad. Y es mentira, o sea, al final, a menos que tengas un colchón genial, una idea que funcione desde el primer día, que no hemos hablado del fracaso, pero oye, yo he fracasado también en 2 proyectos concretamente. Entonces, creo que también es muy importante entender que el emprendimiento al principio lleva horas y horas y sacrificios y dejar de hacer planes con tus amigos y mientras la gente está en la playa un lunes, tú estás a las 8 de la noche trabajando y eso me pasa a mí todavía y llevo 5 años. Entonces, hay un sacrificio, hay un coste de estrés, de presión, de responsabilidad también, porque al final el hecho de tener a gente trabajando contigo tiene una responsabilidad. O sea, ya mi proyecto no está dependiendo yo, depende mucha gente que trabaja conmigo y hay una presión a final de mes, bueno, a principio de mes. Entonces, creo que está bien entender que hay posibilidades, que hay sobre todo muchas ideas y mucho talento, pero también hay que tener los pies en la tierra y lo mismo que dije antes, o sea, no saltar al vacío, tener planes, tener opciones y también te digo, si fracasas, pues tiras con otra cosa si lo hemos hecho con la suficientemente cabeza, pero sí que hay una romantización en general y se habla mucho en redes sociales de esto. Y creo que también hay que romper un poco con eso. Qué bueno, sí, sí, yo opino igual y creo que sobre todo que hay una realidad, ¿no? Y que no tienes que ser siempre optimista ni romantizar, sino que de verdad afrontas la realidad y después ya sacas tus propias conclusiones también. Y los números. Mi compañera Abraham, que es de AGE, también dijo algo muy importante en los premios AGE el último día que me quedó sonando porque lo dijo, prácticamente hablaba de esto, pues de romantizar, de que siempre hablamos del emprendimiento como la lucha, el sacrificio, pero al final no podemos olvidar que el negocio es dinero también. O sea, la gente construye empresas para poder tener dinero y no solo dinero para ellos mismos, sino para generar empleo. O sea, al final cuanto tú más generes, más generas para la gente, para tus trabajadores, para la sociedad. Entonces no podemos olvidarnos que una empresa que no facture o que facture mucho pero no tenga beneficios, deja de tener completamente sentido. Entonces yo puedo estar súper motivada con una idea, pero que si no he empezado en los números, me estampo. Sí, totalmente de acuerdo. Mi pregunta última ya así rápida es, se apuesta y más viendo, ¿no? Donde el sector que te estás metiendo, porque creo que hay, si es algo físico es más difícil competir a nivel que alguien global te venga a lo local. Pero en el sector que tú estás metida, que también es mucho, ¿no? Online, mucho redes sociales, mucho crear, ¿crees que se está apostando en su totalidad en el producto local? O sea, en de verdad esa parte local de las personas. Creo que estamos en un momento complicado del comercio. Creo que en general, y bueno, hay muchas estadísticas que lo están diciendo, pero todos los negocios pequeños que están cerrando, creo que ahora mismo hay una competencia atroz a nivel de plataforma y eso es muy difícil por mucha web que tengas, por mucha capacidad que tengas o inviertes mucho dinero en marketing o estamos en un sector complicado. Por eso hay que diferenciarse. Creo que el reto que tiene ahora un comercio es diferenciarse en lo que hagas. Da igual lo que hagas, da igual que yo venda zapatos, que venda pendientes, te tienes que diferenciar. Y eso no solo lo vemos en tiendas físicas, sino cuando vamos a los propios markets y ves a todos los comercios que hay, 50, 60, tú lo ves quién entra más a la carpa, a quién le compran más. Y todo eso es en base a lo que diferencia que esas personas a lo mejor han hecho un stand visualmente increíble o que te cuentan la historia de cómo hacen el pendiente y te sacan la planta por la que hacen el pendiente a la puerta. Claro. Y a esa es la diferencia. Ahora, si yo tengo el mismo producto que la que está al lado, pero yo estoy sentada con el móvil, o en el caso de redes sociales, no hago nada diferente, no cuento nada diferente, pues al final yo no llego a mi cliente. Creo que la base es la diferenciación, pero creo que estamos en un momento complejo para el comercio. Sobre todo Ya. el comercio al uso que conocemos como tienda física de venta al público.
¿Y dirías que es un hándicap estar desde Canarias? Porque eso es otra cosa que vemos, ¿no? O Hombre, sea, no te hablo del dropshipping, no te hablo de logística, pero sí que no puedes llegar a ese público, ¿no? De la península, por así decirlo, o que no haya tanto... es que en la península, bueno, te lo dicen las propias marcas con sus clientes, les sale más caro comprarte en Canarias que comprar en cualquier otro sitio. Entonces, al final, yo no voy a poder competir con alguien de Madrid con mi Ya, producto. Si yo sí, vendo sí. unos pendientes, pero si el cliente final le va a salir, me lo invento, 50 euros más que el que le va a salir de Madrid, pues ya no tengo una misma competencia. Yo estoy Mm. compitiendo en un cliente, me tiene que querer mucho para que por una diferencia de 50 euros me lo compre a mí. Claro, eso es una parte Entonces sí que complicada. creo que es complicado y creo que es algo que se tiene que resolver cuanto antes de cara a que es un límite real, que los comercios Sí. hablan y es una problemática que tú preguntas y todo el mundo te lo dice. Gente que ha dejado de hacer envíos online, gente que prefiere pues vender en su tienda y ya está. En Canarias sí pueden vender, pero obviamente hay una barrera. Pero ¿y cómo se puede resolver eso? ¿O cómo crees que se puede resolver? Es que es Creo que ahí complicado, es ¿no? donde entra la parte política, de intentar generar otro tipo de políticas, otro tipo de ayudas, quitar esas barreras, Eso, no lo sé, es muy complicado. Es un tema que se ha puesto sobre la mesa y lo sé, que no es algo que se esté dejando pasar porque sé que es una queja general. No sé en manos de quién está exactamente, pero creo que es algo que se tiene que solucionar porque si no, no estamos compitiendo al mismo nivel. Sí, sí. Que al menos lo inte- nivelen, que después no haya demanda o no, eso ya se verá, pero que se pueda Sí, nivelar, o sea, ¿no? después ya si no me compran, pero yo tengo la misma posibilidad que tiene otra. Si yo estoy en Madrid y yo pido a Andalucía y a Canarias, que no haya una diferencia tan atroz que me impida a mí pedir a Canarias. Sí, Al siguiente político que vamos a traer, Hugo, que creo que la semana que viene vamos a tocarle este tema porque me parece un tema muy venga, se interesante lo sacamos. y a ver qué nos cuenta. Mi última pregunta, ¿vale? Y esta la toqué con los chicos del Talentón, que también creo que los conoces bastante bien. Eh, Tú emprendiste, ¿no? En pareja, ¿no? ¿Cómo haces un poco para separar también? Porque me imagino que tiene que ser bien complicado, ¿no? El separar un poco, ¿no? Tu pareja del emprendimiento. ¿Cómo hacen un poco para poder separar eso cuando llegan a casa y también bajar las revoluciones? Es complicado y al principio fue muy complejo porque como todos éramos dos y todos estábamos en todo y cada uno tenía su trabajo y al final era como un poco rollo. Somos personas muy diferentes, muy completamente opuestas. Soy creativa, él es consultor, es muy estratégico, muy número. Por lo tanto, habían como polos opuestos completamente distintos y era muy difícil. Después encontramos cómo encajar. Creo que la base es como saber qué hacer si tú eres tan diferente, qué se te da bien a ti y qué se me da bien a mí y no mezclar. En nuestro caso fue la solución. Tú te dedicas a los números, a las facturas y tal, yo me dedico a lo que es la parte visible, buscar negocio, hablar con clientes y las empleadas, o mis trabajadoras o el equipo que tenga. Entonces ha sido como la diferencia, un poco que hemos conseguido y en base a eso y obviamente el tiempo, que el tiempo también te da como ahora lo veo atrás y digo, yo es que bien lo hemos hecho ahora, pero ha sido complicado y no es nada fácil ni con pareja ni con amigos. Pues aquí estamos Leandro y yo desde los 3 años dando caña, a ver si... No, que incluso... Y Segundo esto antes de emprendimiento. pasar a... Sí, esto antes de pasar a la última parte, que es nuestra parte favorita, te lo quería decir, la verdad que estaba pensando, digo, es que Leandro y yo, por ejemplo, ahora estamos en ese proceso, ¿no? De fichar a lo mejor a 1, 2, 3 personas para el equipo y es lo que tú dices, esas conexiones que a lo mejor ya han pasado por lo que tú has vivido, que te podamos preguntar a ti, o sea, no te vamos a estar llamando todo el rato, pero que te podamos decir, oye, Natalia, Puede. con este problema tal, ¿tú cómo lo hubieses hecho? No sé qué, ¿no? Porque al final es eso, apoyarse en personas que lo están haciendo ahora, que lo han hecho o que tienen esa experiencia previa. Entonces, nada, la Pero verdad que... mira, el ejemplo es, hace un par de horas estaba hablando con un compañero de la televisión que lleva años en la comunicación y me llamó él a mí para preguntarme cómo hacía una cosa en un evento. Yo dije, qué fuerte, en plan, que esta persona dice, bueno, Nati, pues estoy buscando como referencias, ideas y tal, y es muy guay porque a mí no me importa, y yo sé que si le tengo una duda de comunicación, lo voy a llamar y le voy a decir, oye, me pasó esto, ¿cómo lo Claro, solucionamos? Así que llámame, para lo que Qué necesites. bueno. qué Venga, guay. pues lo haremos. Sí, sí, sí. Gracias, ¿eh? Pues con ese statement pasamos a la parte final, que es nuestra parte favorita porque es muy, muy entretenida, ¿vale? Y es que tenemos aquí un database con todos los invitados e invitadas que han venido, ¿vale? Y cada Vale, invitado o invitada ha dejado una pregunta random. Son preguntas muy básicas hasta cosas filosóficas. Entonces te vamos a pedir que del 1 al 73 nos des 2 números y te van a tocar 2 preguntas random. Y ahí pues vas a tener que responder, ahí de todo, ¿eh? Hay hasta vale, algunas un poco... Es que hay de todo, hay de todo. vale. Yo te digo mi número favorito, que es el 24. Ok. Venga, empieza tú, si quieres 24. coge tú esa. ¿Y la otra? Em, Por ponerla el ahí. 50.
El 50. Normalmente no suelen tirar números altos, ¿eh? Siempre, Sí, sí, sí. como que del 1 al 20 la gente no se atreve a pasar del 20, ¿eh? A A ver, ver, ya el 24 20. es un hecho. Que me Oye, dé suerte porque si no, vamos. Vale, esta es de Emma Colado. Emma hostia. Colado es la presidenta de Odesocan, ¿vale? Ellos lo que hacen un poco es entender los datos de de las características canarias, de los problemas que hay en Canarias, de un poco la ocupación, ¿no? De todo ese problema logístico que hay en Canarias y la pregunta que te deja va un poco de la mano de las problemáticas que ellos están viendo en Canarias y que mucha gente está muy pesimista, ¿no? De lo que ve a nivel político, a nivel vida y a nivel en general en Canarias. Y ella lo que te dice, y esto es una pregunta bastante tocha, es em, da 3 motivos por los que sí se pueden cambiar las cosas. 3 motivos por los que sí se pueden cambiar las cosas. O sea, porque básicamente la charla con ella, ¿no? A ver, ella es la directora del Observatorio de Derechos Sociales, entonces expuso muchos datos chungos, ¿no? Desempleo, violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces decía, bueno, pues la persona que toca esta pregunta, que dé 3 motivos por los que sí se pueden cambiar las cosas en Canarias. Es jodidilla la pregunta, ¿eh? Bueno, yo no sé si 3, pero creo que lo más importante es que tenemos que luchar porque la parte social en Canarias mejore, que haya mejores sueldos. Yo soy la primera, soy empresaria, pero sé que tenemos los sueldos que tenemos en Canarias. Creo que es una parte que condiciona que puedas acceder a una vivienda, que puedas tener una compra en el súper decente. Y también creo que la regularización de la vivienda a día de hoy es un punto muy importante. Entonces, creo que todo va de lo mismo, de la parte económica creo que se tiene que mejorar. Y si estamos subiendo el nivel de vida, la cesta de la compra, creo que todo tiene que ir acorde, pero también he de decir que a los empresarios hay que echarle una mano, porque yo por mucho que quiera subir sueldos, si no es acorde a lo que, a lo que yo puedo facturar, no va de la mano. Entonces creo que, primero, eso hay que solucionarlo, hay que apoyar a los empresarios para que generen más empleo, porque si hay desempleo es porque quizás los empresarios tampoco pueden estar contratando o que lo que estamos contratando no se encuentre perfiles o gente con ganas de trabajar que también puede ser. Creo que va de También la mano. pasa, sí, sí. Y creo que el problema de la vivienda que hay es un problema muy complejo que creo que se tiene que regularizar. Lo digo por mi entorno, gente joven que no puede comprarse una casa, que no puede pagar un alquiler y que una habitación cuesta 600 euros en Gran Canaria. Ya. Y eso es, lo sé, contrastado por amigos míos. Entonces, poco más puedo decir, pero sí que creo que merecemos un cambio en muchas políticas y escuchar a la gente que tiene más dificultades, porque al final muchas veces pensamos que la gente está en la calle porque quiere y todos en cualquier momento podemos estar en la calle, podemos vernos en una situación de no tener dinero y no tener dónde ir y creo que es importante escucharlos también Sin y duda. escucharnos Sí, a sí. los jóvenes también, por favor, que son los que no pueden pagarse una vivienda o una casa. Y que son las generaciones futuras que van a hacer, Claro. ¿no? De toda esa situación algo mejor. Sí. ¿Cuál era el otro número? El El 50, ¿no? 50, por favor, que sea. A ver. Mira que hay una que es mojo verde, mojo rojo, ¿eh? Pero ¡Ah, vale, bueno, eso me bueno. encanta! No, pero No sé mira, cuál mira. tocó. Te ha tocado una. Yo creo que es bonita. Esta es más bien, si es filosófica, bonita, ¿vale? Esta pregunta te la dejó yo. Este podcast lo grabamos un huevo, ¿eh? Te la dejó Dairon de Barber, no sé si lo conocerás, pero bueno, es un barbero que vino aquí. La verdad que contó una historia súper bonita y todo el mundo que está escuchando este podcast, le recomiendo que pase ahora cuando termine este con Natalia y se escuche el de Dairon si no lo ha escuchado, porque contó como un chico que se quería dedicar al mundo de la peluquería desde los 13, 14 años empezando a cortar ¿no? el pelo en su barrio, hasta hoy en día, que bueno, es uno de los barberos más reconocidos en Gran Canaria y también es conocido Guay. en las redes sociales porque es como el barbero de los famosos, ¿no? Cuando vienen aquí, pues, artistas, futbolistas, o futbolistas, le suele cortar el pelo. Y la pregunta que te dejó, que creo que es muy bonita, es ¿cuál es el fracaso que más te hizo crecer, aunque en su momento te doliera? Pues yo creo que yo he tenido 3 fracasos, bueno, 3 fracasos como tal, no eran grandes negocios, pero bueno, son fracasitos que tuve. Ese marketplace del que hablamos al principio que queríamos hacer, nosotros lo hicimos. Ok. Mucha gente lo sabe porque lo sacamos en su momento, pocas veces he hablado de él. Tuvimos Aparecieron unas personas que querían hacerlo con nosotros
Y hubo ahí un conflicto, un fracaso, porque era un proyecto que a mí me hacía mucha ilusión y tuvimos que cerrar por causas que no eran nuestras. Entonces, al final, por una decisión obviamente ética, pues tuvimos que cerrar o decidir pasar a otra cosa. Entonces fue como un fracaso que me dolió especialmente, pero que aprendí muchísimo. Igual que de eso, de otros dos, que los otros dos no fueron dramáticos, era una marca de ropa, pero que al final, por cosas, obviamente márgenes y demás, no era del todo rentable. Y un podcast con una amiga mía, que espero que no haya sido un fracaso, sino que nos saquemos algún día, pero por Ahí, falta ahí. de tiempo no pudimos desarrollarlo. Eso no lo considero tanto fracaso, pero lo otro es un aprendizaje muy grande de que al final, en el emprendimiento, con cualquier cosa, hay gente y personas que te van a poner piedritas. Entonces tú tienes que saber manejarlo y salir de eso y aprender, porque al final te vas a encontrar más gente igual. Sí, me Pues gusta Natalia, esa reflexión. pasaríamos un poco a lo que acabas de vivir, que es que nos tienes que dejar una pregunta, la que tú quieras, para algún invitado o invitada. Lo que no te podemos decir, obviamente, quién es, porque esto es totalmente randomizado. Lo que sí te podemos decir es que va a ser un canario-canaria o ligado a las islas, ¿vale? Hemos tenido, pues, por ejemplo, a empresarios, empresarias que no son canarios, pero sí, ¿no? Tienen su actividad económica en Canarias. Pero, bueno, que siempre van a estar de alguna manera ligados a Canarias. Y cualquier tipo de pregunta, ¿eh? O sea, no Claro. te la tienes que currar mucho, o sí, Vale. como quieras. Pues ir a putear, ¿eh? No, yo creo que voy a preguntar algo más de, o sea, no sé si será empresario o empresaria, eso también es importante, no sabemos. Todo tipo. Puede No, ser puede de ser de todo. todo tipo. Y si no lo Aquí son, en- pues también la pregunta puede ser dirigida a ellos y que lo Vale, piensen. sea empleado o sea empresario, creo que al final todos, de una forma u otra, un punto de vista u otro, ves una pregunta general de que ¿cómo creen que como empleado o como empleador tienes que tratar a las personas con las que trabajas? Y a esto me refiero, ya, al final tenemos que ser autoritarios, tenemos que ser jerárquicos, tenemos que ser amigos. Hay como un debate muy grande entre la amistad, el equipo, el ser autoritario, ¿no? Me parece como interesante, tanto desde el punto de vista empleado como del empleador. Es decir, de ver que... Me gusta esa pregunta. Yo creo que todo el mundo va a tener una perspectiva Está guay. diferente, ¿no? Depende un poco de dónde esté, pero me gusta esa pregunta porque toca bastantes puntos y hablará de esas personas, de cómo vean ellos, ¿no? Cómo tiene que estar estructurado. Natalia, por mi parte, y ahora Leandro también te dirá algo, yo te quiero dar las gracias. La verdad que hemos estado hablando casi 1 hora y media ya. Ha sido súper, la verdad que increíble en el sentido que he aprendido muchísimo. Nosotros siempre decimos, ¿no? Que al final tocamos muchos sectores, diferentes tipos de personas y aprendes muchísimo en lo que haces. En tu caso, emprender, lo que estás haciendo en Canarias, el apoyo que estás dando a esos comercios, a esos, ¿no? Nuevas marcas, lo que estás creciendo en Canarias ya a nivel empresaria. La verdad que me parece increíble. Por Guay, eso lo de la llamada lo dejé caer ahí porque lo quiero utilizar en el futuro. Y nada, la verdad que a nivel personal también creo que tienes mucha ambición, pero con esa parte creativa, ¿no? De verdad intentar buscar, no solo estar aquí, sino buscar en la esquina y ver lo que viene a futuro y cogerlo e intentar, ¿no? Expandirlo por Canarias y la verdad que con muchas ganas de ver lo que haces. Creo que como tú has dicho, ¿no? Son 5 años, pero solo el principio de lo que viene a futuro. Y nada, la verdad que salgo encantado de aquí y muchas gracias Pues por tu muchas tiempo. gracias, Hugo, y gracias por invitarme, que al final Hombre. es una charla muy agradable, la verdad que con ustedes se hace fácil. O sea que... Gracias. Gracias a ti, Natalia. Yo también subrayar todo lo que ha dicho Hugo. Ha sido una charla, y valga la redundancia, pero muy, muy humana. O sea, es una persona muy humana. Me ha gustado, la verdad. Hemos aprendido bastante y me ha encantado tu historia. Al final, siempre que traemos emprendedores, emprendedoras, yo salgo como súper motivado, ¿no? Justo ahora, mira, que te tocó la pregunta con Dairon, es que también me estaba recordando, joder, el día que salimos de la charla con Dairon fue una pasada, ¿no? Como un pibe desde tal, llega hasta tal, y tú igual, ¿no? Desde la fisioterapia llegas, ¿no? A fundar dos empresas que encima están aportando un valor increíble en Canarias, así que también darte las gracias porque a todos los empresarios que vienen aquí decirles, tío, darle las gracias porque están aportando, no solamente dando empleo a Canarias, a nuestra tierra, sino aportando un valor real. Así que gracias por eso y bueno, yo creo que ahora cuando Hugo y yo, que de aquí al año que viene estaremos por Canarias, creo que se van a venir cositas seguramente, además además de 100%. apuntarnos a AGE, queremos hacer varias cosillas y yo creo que ahí te vamos a tener que pedir ayuda. Apuntes. Les Apuntes para esperamos. O cositas. sea, yo aquí tomo un café, una cervecita o lo que sea, pero que Ahí, bienvenido se sea. hace. Pues Pues, muchas Natalia, gracias, chicos, es un placer. gracias a ti por tu tiempo Eso, y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Luego.